Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro ha dado mucho de qué hablar, ha generado debates, suspiros y quizás alguna que otra lágrima, la relación entre Engin y Tuba. Específicamente vamos a desgranar esa dualidad que a veces parece definir su conexión. ¿Es un amor frío y distante, o una pasión ardiente que los consume? Vamos a revelar la verdad, o al menos intentaremos acercarnos lo más posible a ella, analizando sus interacciones, sus personajes y lo que hemos podido percibir a lo largo de sus proyectos juntos. Si eres fan de Engin y Tuba, o simplemente te encantan los análisis de relaciones en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. El debate sobre la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es tan antiguo como sus colaboraciones. Desde que los vimos juntos por primera vez, los espectadores se dividieron. Algunos percibían una conexión profunda, un entendimiento tácito, una elegancia en su forma de interactuar que sugería un amor poderoso, aunque quizás reservado. Otros, sin embargo, veían una distancia, una profesionalidad que rozaba la frialdad, una falta de la chispa explosiva que se espera de las grandes parejas de la pantalla. Hoy vamos a tratar de arrojar luz sobre esta dicotomía. ¿Son los personajes que interpretan los que dictan esta percepción, o hay algo más allá de las cámaras? Cuando pensamos en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, inmediatamente nos vienen a la mente sus roles icónicos. En Kara para Aşk, nos regalaron una historia de amor intensa, marcada por el dolor, la injusticia y una conexión casi predestinada. Sus personajes, Ömer y Elif, se vieron obligados a navegar por aguas turbulentas, y su amor floreció en medio del peligro y la desconfianza. Aquí, la pasión era innegable. Vimos miradas cargadas de significado, silencios elocuentes, momentos de vulnerabilidad que revelaban un amor profundo y ardiente, capaz de superar cualquier obstáculo. La forma en que se buscaban, se protegían, se apoyaban en sus peores momentos, sugería una entrega total, una conexión que iba más allá de lo superficial. La química era palpable, la tensión sexual era evidente y la profundidad emocional que transmitían hacía difícil no creer en la fuerza de su amor. Sus escenas juntos a menudo estaban impregnadas de una melancolía hermosa, una sensación de que su amor era tan poderoso como trágico. La manera en que Ömer la miraba, como si ella fuera su único ancla en un mundo caótico, y como Elif se aferraba a él, encontrando consuelo en su fuerza, era pura magia cinematográfica. Las escenas de confrontación, cargadas de rabia y frustración, a menudo culminaban en momentos de ternura inesperada, revelando la fragilidad subyacente de sus sentimientos. Sin embargo, no podemos olvidar otras colaboraciones o la forma en que se proyectan en eventos públicos. A veces la percepción de frío puede venir de una naturaleza más reservada, de una profesionalidad que los mantiene centrados en su trabajo. Engin Akyurek en particular, es conocido por ser un actor muy introspectivo, que protege celosamente su vida privada y se enfoca intensamente en la construcción de sus personajes. Su intensidad en pantalla, que muchos confunden con frialdad fuera de ella, es en realidad parte de su proceso creativo. Tuba Büyüküstün, por su parte, proyecta una elegancia y una calma que a veces pueden ser malinterpretadas como distantes. Ella, al igual que Engin, mantiene un perfil bastante discreto sobre su vida personal. Podría ser que esta aparente frialdad sea simplemente la manifestación de dos profesionales talentosos que saben mantener los límites claros entre su trabajo y su vida personal. Es una posibilidad muy real. En el mundo del espectáculo, es común que la intensidad de los personajes que interpretan se traslade a la percepción del público sobre sus relaciones reales. Cuando vemos a una pareja en pantalla desbordando pasión, esperamos ver esa misma llama en la vida real. Pero la realidad es mucho más compleja. Analicemos la dinámica que transmiten. En Kara para Aşk, a pesar de las dificultades, la fuerza de su amor era un motor constante. Había momentos de ternura, de protección mutua, de un deseo palpable. No era un amor efusivo y público, sino uno construido en la adversidad, un refugio en medio de la tormenta. Esa intensidad contenida, esa conexión que se sentía en cada mirada, en cada roce, era precisamente lo que lo hacía tan creíble y conmovedor. Las escenas donde se encontraban después de pasar tiempo separados, la urgencia con la que buscaban el contacto,
la forma en que sus cuerpos parecían hablar un lenguaje propio, todo apuntaba a una pasión profunda y genuina. Ahora, ¿qué pasa cuando los vemos juntos en entrevistas o eventos? A menudo son respetuosos, profesionales y sí, quizás un poco reservados. Esto no significa que no haya una conexión. Puede ser que su forma de expresar afecto sea más sutil, más personal. No todos somos demostrativos de la misma manera, y en el ojo público, la presión por proyectar una imagen puede ser abrumadora. Es posible que su conexión real sea algo que prefieren mantener en privado, lejos de los flashes y las especulaciones. La forma en que se escuchan el uno al otro en las entrevistas, el respeto mutuo que transmiten al hablar de su trabajo conjunto, sugiere una relación basada en la admiración y la camaradería profesional, que puede o no traducirse en una relación romántica en la vida real. Otro aspecto a considerar es el tipo de historias que han contado. Cara para Ask era un drama criminal con tintes románticos, donde la pasión se desarrollaba en un contexto de peligro y suspense. Las historias de amor en este género a menudo se caracterizan por una intensidad más contenida, por un amor que se demuestra a través de acciones valientes y sacrificios, más que por efusivas declaraciones. El amor de Homer y Elif era un amor que se forjó en las trincheras, un amor que se demostraba en la lucha por la verdad y la justicia. Por otro lado, cuando pensamos en otras parejas de pantalla que desbordan pasión en cada interacción, a menudo son historias con un enfoque más directo en el romance, donde la química explosiva es el pilar central. Tal vez la percepción de frío de Engin y Tuba surge de la comparación con este tipo de dinámicas más extrovertidas. Pero, ¿qué dice el público? Las redes sociales y los foros de fans están llenos de discusiones sobre su química. Muchos insisten en que la intensidad de sus miradas, la forma en que se buscan, no puede ser actuada. Otros, sin embargo, argumentan que son excelentes actores y que esa conexión es simplemente parte de su profesionalismo. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla es una construcción. Los guionistas, los directores y los propios actores trabajan juntos para crear una ilusión. Sin embargo, hay algo en la forma en que Engin y Tuba interactúan que va más allá de la actuación pura. Hay una naturalidad, una facilidad en su forma de compartir el espacio, que sugiere una familiaridad y un entendimiento profundo. Si miramos sus miradas, la forma en que sus ojos se encuentran, hay una profundidad que pocos actores logran transmitir. En Cara para Ask, esos momentos de silencio, donde solo se miraban, decían más que 1000 palabras. La tensión que se acumulaba en esos instantes, la anticipación de lo que vendría, era un testimonio de su capacidad para crear química. Podríamos decir que su amor en pantalla era una pasión ardiente, pero de una naturaleza más sofisticada, más profunda que el fuego superficial. Era un fuego que ardía desde adentro, alimentado por el respeto, la comprensión y la fuerza de sus convicciones. Sin embargo, cuando hablamos de amor frío, podría referirse a la forma en que se proyectan fuera de cámara. En entrevistas a menudo son educados, profesionales, y evitan entrar en detalles personales. Esta discreción, esta profesionalidad, puede ser interpretada por algunos como frialdad. Pero, ¿no es también una señal de madurez y respeto por su privacidad? No todos necesitan compartir cada aspecto de su vida con el mundo. Entonces, ¿frío o pasión ardiente? Creo que la respuesta más honesta es que ambos coexisten, pero de maneras diferentes. En pantalla, especialmente en Cara para Ask, vimos un asterisco pasión ardiente construida en la adversidad, una conexión profunda que se manifestaba en momentos de intensidad y vulnerabilidad. Su amor era un refugio, una fuerza motriz en medio del caos. Fuera de pantalla, su asterisco amor se manifiesta quizás de una manera más asterisco fría en el sentido de ser reservado, profesional y privado. No son personas que busquen la atención constante ni que exhiban su afecto públicamente. Y eso, lejos de ser algo negativo, puede ser una señal de fortaleza y seguridad en sí mismos. En resumen, hemos explorado la fascinante dualidad que rodea la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos analizado cómo sus personajes en Cara para Ask nos mostraron una pasión ardiente, un amor profundo forjado en la adversidad, lleno de miradas intensas y momentos de vulnerabilidad conmovedora. Al mismo tiempo hemos considerado cómo su comportamiento en la vida pública, más reservado y profesional, puede ser interpretado como amor frío por algunos, pero que en realidad podría ser simplemente una muestra de su madurez y respeto por la privacidad. La verdad, como a menudo ocurre, es compleja y multifacética.
No hay una respuesta única y definitiva, sino una apreciación de las diferentes capas que componen la conexión entre estos dos talentosos artistas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor en pantalla era una pasión ardiente genuina? ¿O consideran que su distancia en la vida pública es una señal de frialdad? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Enginituba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.